terminales sexuales son formadas por una clase especial de división nuclear, en la cual el número de cromosomas debía reducirse a la mitad. Este tipo de división se denomina meiosis, del griego meion, disminución. La meiosis se realiza mediante dos divisiones celulares especiales, denominadas primera y segunda divisiones meióticas. La primera división meiótica se caracteriza porque cada par de cromosomas homólogos replicados con dos cromátides, uno emigra a un polo y el otro al opuesto. Con ello se consigue reducir a la mitad el número de cromosomas, o sea, de 2N se pasa a N. Antes de iniciarse la meiosis, la cantidad del DNA se ha duplicado, o sea, ha pasado de 2C a 4C en el periodo S. Por ello, al final de la primera división meiótica, cada célula hija tiene un contenido de DNA igual a 2C, aunque hay solo la mitad los cromosomas en las células procedentes de la primera división meiótica, cada uno de estos posee dos cromátides. De este modo, en la meiosis se parte de una célula con 2N cromosomas y 4C de DNA. En la primera división meiótica, cada célula hija tiene N cromosomas y 2C de DNA. La reducción de esta cantidad de DNA a C, que es la que tendrá cada gameto, tiene lugar en la segunda división meiótica. Etapas de la meiosis. Primera división meiótica. Profase 1. Ocurren elaborados cambios morfológicos en los cromosomas homólogos durante el apareamiento, sinapsis y desapareamiento de sinapsis. Durante la profase 1 de la meiosis. Esta profase es tradicionalmente dividida en 5 estadios secuenciales: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. Leptoteno o leptonema, del griego leptos, delgado, nema, filamento. Los cromosomas son más delgados y largos que en la mitosis. En ellos se observan varios engrosamientos denominados cromómeros. Corresponden a las regiones de condensación del DNA e histonas mediante plegamientos no muy bien conocidos. Los cromómeros permanecerán hasta la constitución del cromosoma, pero entonces ya no se distinguirán, pues los diversos plegamientos de la cadena de nucleosomas harán que las cromátides queden cada vez más densas y no destacarán los cromómeros. Los cromosomas pueden estar polarizados y, aunque no se puede generalizar, frecuentemente adoptan una disposición peculiar denominada bouquet, hasta cuyos extremos se unen a la envoltura nuclear en un punto cercano a los centriolos mediante una estructura especializada llamada placa de unión. Al final del leptoteno se produce la lateralización de los elementos axiales que une las dos cromátides hermanas apareadas de cada cromosoma. Cigoteno, del griego sigón, pareja. Comienza apareamiento entre cromosomas homólogos. Con el microscopio electrónico se aprecia que los cromosomas homólogos apareados no se fusionan, pues entre ellos queda un espacio de unos 150 nanómetros. En este espacio se forma la estructura denominada complejo sinaptonémico, que representa el apareamiento de los cromosomas homólogos. Estas estructuras hacen posible el intercambio de material genético entre homólogos y se extienden toda la longitud del par de homólogos, aunque el intercambio solo se dará en algunos puntos. Cada complejo sinaptonémico comprende dos elementos laterales y un elemento central o componente medial. Cada cromátide de un cromosoma está unido por un complejo sinaptonémico a otra cromátide de su cromosoma homólogo. Hay por tanto dos complejos sinaptonémicos por cada par de cromosomas homólogos. Entonces acá vemos en la figura en la envoltura nuclear y dentro la estructura del cromosoma y las formas bivalentes y el complejo sinaptonémico formándose y el sitio del cruzamiento. Paquiteno o paquinema, del griego paquis, grueso. En esta etapa se completa el apareamiento entre homólogos. A medida que avanza el proceso tiene lugar la contracción longitudinal de los cromosomas, que se hacen más cortos y gruesos. En este momento se aprecia la constitución doble, dos homólogos de cada cromosoma, que ahora se designa con el término bivalente. Una vez formados los complejos sinaptonémicos, se producen roturas en puntos homólogos de cromátides homólogas en contacto. Las roturas van seguidas de fusión intercambiada de las cromátides, de manera que se produce un intercambio recíproco de fragmentos homólogos de cromátides homólogas. Estos intercambios se denominan sobrecruzamiento, crossing over, o recombinación genética general, e implican ciertas síntesis de DNA. El intercambio está mediado por un conjunto de proteínas que forman un nódulo de recombinación de unos 90 nanómetros de diámetro.
diploteno o diplonema, del griego diplos, doble. Esta etapa, aquí vemos el quiasma y el diplonema, la formación de los cromosomas, el diplonema, que después se divide en diacinesis, ¿no? Cuando ha sucedido ya la fragmentación de la envoltura nuclear. El diploteno o diplonema, del griego diplo, doble. Esta etapa se denomina así porque con el microscopio óptico se pone en evidencia que cada homólogo de cada bivalente está constituido por dos cromátides perfectamente individualizadas, por lo que cada bivalente constituye una tetraedra. El inicio de esta etapa viene marcado por el comienzo de la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente, como si se repeliesen. Los complejos sinaptonémicos van desapareciendo a medida que se produce la reproducción. Sin embargo, la separación no es completa, ya que los cromosomas homólogos permanecen unidos en aquellos puntos donde se ha producido entrecruzamientos y en los que persisten los complejos sinaptonémicos. Diacinesis, del griego dia, a través. En él se produce la terminalización de los quiasmas, son los puntos de entrecruzamiento, es decir, los quiasmas se van desplazando hacia los extremos del bivalente. El movimiento se inicia desde los centrómeros en ambas direcciones. Los bivalentes empiezan a partir quiasmas que se van desplazando hacia los extremos, terminalizando, aunque siempre quedan algunos quiasmas, al menos los terminales, hasta la metafase. En este periodo se incrementa de nuevo la contracción longitudinal de los cromosomas. El núcleo se fragmenta en pequeños nucleolos. Prometafase 1, aquí vemos nuevamente los cromosomas bivalentes y la envoltura nuclear fragmentada. La prometafase 1 está marcada por la condensación al máximo de los cromosomas hasta mostrar la estructura del cromosoma metafásico y la disminución progresiva del núcleo hasta que se desintegra. 3. La desaparición de la envoltura nuclear. Los microtúbulos del huso se unen a los cinetocoros. Cada cromosoma homólogo tiene dos cinetocoros, uno por cromátide, por lo que cada bivalente o tetraedra tiene 4. Sin embargo, mientras que en la meiosis los dos cinetocoros de cada cromosoma quedan en el lado opuesto, en la meiosis los dos cinetocoros de cada homólogo quedan del mismo lado. Cada homólogo queda unido por los microtúbulos a un polo, por lo que ambas cromátides se comportan en cada homólogo como una unidad funcional. Metafase 1. En la fase de los bivalentes se anclan por medio de sus cinetocoros a los microtúbulos del huso y migran hacia el ecuador del huso. La presencia de cromosomas homólogos emparejados, es decir, bivalentes, en el ecuador del huso durante la metafase 1 es una diferencia crucial entre la meiosis 1 y una división mitótica típica. Donde tal emparejamiento no se observa, puesto que cada bivalente tiene 4 cromátidas, también están presentes 4 cinetocoros. Los cinetocoros de las cromátides hermanas se encuentran uno al lado del otro y están orientados hacia el mismo polo de la célula. Tal organización permite a los cinetocoros derivados de las cromátides hermanas de uno de los cromosomas homólogos unirse a los microtúbulos que proceden de un polo del huso, y a los cinetocoros derivados de las cromátides hermanas del otro cromosoma homólogo unirse a los microtúbulos que proceden de polo opuesto del huso. Esta orientación dispone el escenario para la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase 1. Aquí vemos el esquema de la placa de metafásica. Anafase 1. Ya vemos que la placa ecuatorial ya se va dispersando. Al principio de la anafase 1, los miembros de cada pareja de cromosomas homólogos se separan unos de otros y empiezan a migrar a los polos opuestos del huso, traccionando por sus respectivos microtúbulos cinetocóricos. Puesto que los miembros de cada par de cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos durante la anafase 1, cada polo recibe un juego haploide de cromosomas. En la anafase 1, la coenzima REC8, que se encuentra a lo largo de los brazos del cromosoma, se degrada por la separasa, lo que permite que los dos homólogos se separen. Sin embargo, la REC8 en el centrómero está protegida por una proteína denominada Shugoshina, que en japonés significa guardián del espíritu. Dada la acción protectora de la Shugoshina, la REC8 centromérica se mantiene intacta e impide la separación de las dos cromátides hermanas durante la anafase 1 de la meiosis 1. La Shugoshina es posteriormente degradada. Al final de la metafase 2, la REC8 centromérica ya no está protegida por la Shugoshina y se degrada, lo que permite que las cromátides hermanas se separen en la fase 2, al igual que lo hacen en la mitosis. Entonces vimos en la metafase 1
como el REC8 va separando de la zona ecuatorial a los cromosomas, y aquí actúa la separasa para pasar a la anafase 1. En la metafase 2 el REC8 mantiene unidos y la separasa son menos. En la anafase 2 vemos que ya están separados y la separasa está entre los dos cromosomas. Telofase 1 y citocinesis. El inicio de la telofase 1 viene marcado por la llegada de un juego haploide de cromosomas a cada polo del uso, el miembro de la pareja de homólogos, que termina por llegar a cada polo se determina enteramente por cómo los cromosomas se orientan en el ecuador del uso durante la metafase 1. A veces después de que los cromosomas hayan llegado a los polos del uso y antes de que empiece la citocinesis, se forma la envoltura nuclear alrededor de estos, generando dos células haploides cuyos cromosomas consisten en cromátides hermanos. En la mayoría de los casos los cromosomas no se descondensan antes de que empiece la meiosis 2. Después de finalizar la primera división meiótica, comienza una breve interfase, intercinesis, en la que no ocurre replicación del ADN, puesto que cada cromosoma se consta de una pareja de cromátidas hermanas replicadas que se habían generado durante la profase que precedió a la meiosis 1. De manera que el DNA se replica una vez, y esto es antes de la primera división meiótica. El esquema donde vemos la zona de Clavage-Furro. Segunda división meiótica. El propósito de la meiosis 2, como el de la división mitótica, es repartir las cromátidas hermanas en dos nuevas células recién formadas. Consiste de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Profase 2. La profase 2 es corta y similar a la profase de una mitosis. En esta fase ocurren los siguientes eventos. Los cromosomas se condensan otra vez, el uso se vuelve a formar y la envoltura nuclear se rompe nuevamente. Metafase 2. En la metafase 2 los cromosomas se disponen en plano ecuatorial. Los cinetocoros de las cromátides hermanas ahora están orientados en direcciones opuestas, permitiendo que las cromátides hermanas se separen y se muevan hacia los polos opuestos del uso durante la anafase 2. Anafase 2. En la anafase 2 el centrómero se divide, separándose los cinetocoros y las cromátides hijas se dirigen a los polos opuestos. Telofase 2. Se forman 4 células hijas, cada una de ellas tendrá una cromátide, lo que inicialmente fue de una tétrada y una composición genética diferente como resultado del entrecruzamiento. Y no disyunción. A veces el proceso de división se desarrolla correctamente y puede llevar a las células a un número de cromosomas anormal, pudiendo haber cromosomas por exceso, trisomía, o por defecto, monosomía, respecto al número constante de la especie, lo que supone un desequilibrio del material genético. La no disyunción en la primera división meiótica implica la no segregación de un par de cromosomas homólogos. En la segunda división meiótica o en la división mitótica conlleva la no separación de las cromátides hermanas. Comparación entre mitosis y meiosis. En la mitosis lo hacen todas las células somáticas. En la meiosis lo hacen las células germinales. En la interfase intermitótica, fase S específicamente, se da la replicación del material genético, es decir, se duplica la cantidad de ADN que luego vuelve a la mitad de la mitosis. Y en la meiosis se producen dos divisiones celulares, la primera precedida de una interfase premiótica y separada de la segunda por una interfase intermeiótica. En la interfase premiótica hay duplicación del ADN. En la primera división meiótica la concentración de ADN disminuye a la mitad. Las células entran a la interfase intermeiótica en donde no hay replicación del material genético, o sea, no hay fase G1 ni S. Y la segunda división meiótica reduce la concentración de ADN a la mitad de la que tenía la célula madre. En la mitosis, las células hacen división mitótica, nunca hacen apareamiento o sinapsis de cromosomas homólogos. Cada cromosoma funciona de manera independiente durante el proceso de división mitótica. En meiosis, en las células germinales hay sinapsis o apareamiento y entrecruzamiento de cromosomas homólogos. Mitosis, segregación de cromátides hermanas hacia polos o células hijas diferentes. Meiosis, 1. Segregación de cromosomas homólogos hacia polos o células hijas diferentes. 2. Segregación de cromátides recombinadas hacia polos o células hijas diferentes. Mitosis, cada célula parental origina dos células hijas diploides con igual cantidad de material genético de la célula que la originó. El producto tiene dos sets de cromosomas, 46.
Y en meiosis, a partir de una célula parental se obtienen 4 células hijas haploides con la mitad del material genético de la célula que las originó. O sea, el producto tiene solo un set de cromosomas, 23. Lo que sigue es gametogénesis.